¿Cuál es esa pregunta a la cual quiero que el día de hoy demos respuesta, hermanos? Es bien sabido por muchos que Cristo murió. Hermanos, ¿alguien de los aquí presentes nunca había escuchado que Cristo murió, hermanos? Todos, todos en alguna ocasión hemos escuchado que Cristo murió. Ahora, escúcheme, muchos lo saben, pero no lo entienden. Muchos saben que Cristo murió, pero no entienden por qué murió. Ahora, y escuche lo que le voy a decir. Si alguien sabe que Cristo murió, pero no entiende por qué murió, a esa persona le resta la eternidad en la condenación, en el infierno. La Biblia nos habla de un cielo y de un infierno. Un cielo que no es para los buenos, porque nadie somos buenos, aunque usted se sienta la mamá de los pollitos. La Biblia dice que todos somos pecadores. Y si todos somos pecadores, entonces no hay nadie bueno. Hermano, el cielo no es para los buenos, ni el infierno es para los malos. El cielo es para todo pecador que no llega a entender por qué Cristo murió, hermanos. Y el cielo es para todos los pecadores que por la gracia de Dios podemos entender por qué Cristo vino a morir. Quiero hablarle en esta mañana, hermanos, sobre el tema, ¿por qué murió Cristo, hermanos? ¿Por qué murió Cristo? Quiero que lo piense por un momentito, hermanos. ¿Por qué murió Cristo? Hermanos, todos pueden dar una respuesta a esa pregunta, pero de manera certera, de manera precisa, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Por qué murió Cristo? Quiero invitarle, hermano, si usted ya recibió a Jesucristo como su Salvador personal, preste mucha atención. Si usted puede, tome nota. Porque un día o cada día se debiera dar la oportunidad de que usted comparta de manera precisa por qué Cristo murió. Si usted está aquí y no tiene la seguridad de que al morir va a ir al cielo, ¿cuánto necesita prestar atención a lo que la Biblia dice? Porque de entender lo que le voy a decir depende que usted vaya al cielo o usted pase sus días, la eternidad en la condenación. Hermano, a la luz de la Biblia, ¿por qué murió Cristo? Mire primera de Pedro 3:18, hermano. Primera de Pedro 3:18. Dice la palabra de Dios, la primera parte. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Qué dice después? ¿El quién por quién, hermanos? ¿El justo por quién? ¿El quién, hermanos? El justo. Deténgase ahí. El justo. ¿Qué significa eso? El que nunca pecó. El justo, ¿por quién? Por los injustos. ¿Quiénes somos los injustos? Los que hemos pecado. Hermano, ¿por qué Cristo murió? En primer lugar, hermano, Cristo murió porque lo hizo en nuestro lugar. La muerte de Cristo fue una muerte sustituyéndonos a nosotros. En otras palabras, hermano, Él murió para que usted y yo no tengamos que morir. En otras palabras, Él murió para que usted y yo no vayamos un día a la condenación eterna. Porque ¿sabe quién merece ir al infierno, hermano? ¿Sabe quién merece ir al infierno?
Se lo voy a poner muy fácil. Los pecadores. ¿Y quiénes somos pecadores, hermano? Ah, usted pudiera decir, yo no he matado, pastor. No, es que la Biblia no dice el que mata, el que roba, el que viola, el que comete fraude. La Biblia dice que el pecador merece la condenación. En otras palabras, hermano, nosotros merecemos la muerte por ser pecadores, pero Él voluntariamente decidió morir en nuestro lugar. Hermano, escúcheme lo que le estoy diciendo. Él voluntariamente decidió morir en nuestro lugar. Hermano, Jesús era y es el único justo, el único completamente libre de cualquier pecado. Pero fue a la cruz del Calvario, hermano, sufrió por nosotros, pagó por nuestros pecados. Hermano, Cristo se declaró culpable siendo inocente. ¿Por qué se declaró culpable si es inocente? Se declaró culpable para pagar por los que somos culpables. Hermano, Cristo no murió, hermanos, como una víctima indefensa. Cristo no murió porque estuviera desamparado. Cristo no murió porque no hubiera podido evitar la cruz. No pierda primera de Pedro y vaya conmigo a Juan capítulo 10. Si usted no alcanza a encontrar Juan capítulo 10, solo escúcheme, hermano. Juan capítulo 10, por favor. Juan capítulo 10, versículo 17. Juan 10, 17 dice lo siguiente: por esto me ama el Padre, porque yo, ¿qué, hermanos? Pongo mi vida. Hermano, ¿qué quiere decir pongo mi vida? Voluntariamente la ofrezco. Cristo no está diciendo me quitaron la vida. Cristo no está diciendo me obligaron a morir. Cristo está diciendo pongo mi vida. ¿Para qué, hermanos? Para volverla a tomar. Pongo mi vida para volverla a tomar. Ahora, vea versículo 18. Hermano, amablemente le pido, vea la Biblia, hermanos. Vea la Biblia. Vea la Biblia. No se distraiga. Vea la Biblia, hermanos. Vea la Biblia. Esto es muy importante, hermano. Vea lo que dice el 18. Nadie, ¿qué, hermanos? Sino que yo de mí mismo, ¿qué? Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, quiero enfatizar lo que dicen las primeras palabras del 18. Nadie, ¿qué, hermanos? Nadie me la quita. Hermanos, disculpe lo que voy a decir. En estos últimos meses, ¿de cuántas personas hemos escuchado que les quitaron la vida? ¿Qué quiero decir con que les quitaron la vida? Hermano, de las personas que recientemente han muerto, ¿cuántos tenían el plan de morir, hermanos? Ninguno. ¿Y por qué murieron? Porque les quitaron la vida. A Cristo, aunque lo crucificaron, a Cristo no le quitaron la vida. ¿Cómo que no le quitaron la vida? Aquí él mismo lo explica. Él dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo, ¿qué, hermanos? La pongo. Entonces, ¿por qué murió Cristo, hermano? Para morir por nosotros. ¿Por qué murió Cristo? Lo hizo en nuestro lugar, sustituyéndonos a nosotros. Hermano, ¿quién merece morir? ¿Quién merece la condenación? ¿Quién merece el sufrimiento? ¿Quién merece el castigo? Nosotros. ¿Por qué? Porque somos pecadores. En la cruz, Jesús llevó sobre sí el castigo, hermano, de toda la humanidad. Es importante que entendamos, hermano, Dios no podía y no puede
simplemente pasar por alto el pecado. Hermano, Dios no puede hacer como que no ve. ¿Sabe por qué Cristo tuvo que morir, hermano? ¿Por qué no dijo Dios: ay, mira, vamos a hacer como que no pasó nada, vamos a hacer como que nadie vio y los salvo a todos y mi hijo Cristo no muere? No, hermanos, Dios no es así. Dios es justo. Y si se ha cometido pecado, se tiene que pagar por el pecado. Hermano, ¿quién pecó? Nosotros. ¿Quién pagó por el pecado? Cristo. Entonces, ¿por qué murió Cristo? Sustituyéndonos a nosotros. Hermano, la Biblia claramente nos dice que Dios es justo. Y eso significa, hermano, que Él es libre de pecado, libre de maldad, libre de toda cosa chueca. Y si Él nos quería salvar, si Él quiere salvarnos, hermano, alguien tenía que pagar la deuda del pecado. Alguien tenía que sufrir. Alguien tenía que padecer. ¿Y quién estuvo dispuesto a hacerlo, hermanos? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? La paga del pecado es que, hermanos, es la muerte. Hermano, ¿se ha cometido pecado en la humanidad? Todos los días. Hermano, ¿se ha pisoteado la santidad de Dios? Sí. Hermano, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre decide darle la espalda a Dios. Y hermano, se pecó, no pecó Dios, no pecaron los ángeles, pecamos nosotros los hombres. Y la Biblia claramente dice, la paga del pecado es la muerte. Hermano, si se pecó, alguien tiene que pagar por el pecado. Lo lógico sería que nosotros paguemos por el pecado, pero si hemos de pagar por el pecado, tenemos que ir a la condenación. Pero ¿qué hizo Cristo, hermanos? Murió por nosotros. Murió en nuestro lugar. Hermano, la cruz es la provisión eterna para nuestro pecado. Hermano, ¿qué sucedió en la cruz? Alguien fue colgado por nosotros. Alguien fue maltratado por nosotros. En la cruz alguien derramó su sangre por nosotros. Hermano, claramente Pedro dice, el justo por los injustos. El justo por los injustos. Hermano, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Para que nosotros no tengamos que morir. ¿Por qué murió Cristo? Para sustituirnos a nosotros, hermano. Para que nosotros no tengamos que padecer. Para que nosotros no tengamos que ser lanzados al lago de fuego. Hermano, ¿por qué otra razón murió Cristo? Regrese a Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. En primer lugar, hermano, Cristo murió porque lo hizo en nuestro lugar. Fue una muerte sustituyéndonos a nosotros. Pero en segundo lugar, hermano, ¿por qué murió Cristo? Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo, ¿y cuál es la siguiente palabrita, hermanos? Porque también Cristo padeció. Hermano, ¿por qué Cristo murió por nosotros? Porque el pecado, hermanos, el pecado merece sufrimiento. Hermanos, el pecado tiene una consecuencia. El pecado conlleva castigo. Hermano, ¿y qué dice la Biblia? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo
por los injustos. Hermanos, se menciona la palabra padeció, y eso tiene que ver, hermano, con la cruz. Eso tiene que ver con lo que Cristo experimentó para pagar por nuestros pecados. Escuche lo que le voy a decir, hermano. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. ¿Por qué Cristo no simplemente murió, hermanos? ¿Por qué Cristo no simplemente cerró sus ojos? ¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos tenido la experiencia, que obviamente no es dulce, no es agradable, de estar acompañando, hermano, algún familiar, algún conocido, y verlo simplemente, hermano, cuando cierra sus ojos y se va de esta vida? Y ahí queda, hermano, en la cama, acostado, acostada. Vemos ahí su cuerpo como que pareciera que está dormido. ¿Cuántas veces, hermano, alguien se acerca al ataúd donde está el cuerpo de una persona y muchas veces la expresión es, mira, se ve muy en paz, parece que está dormidito, parece que está descansando? Hermano, ¿por qué, si la paga del pecado es muerte, por qué Cristo no solamente se quedó acostado, cerró sus ojos, hermano, puso las manos en el pecho y simplemente se fue de esta vida? Hermano, ¿por qué tuvo que morir como murió? Es importantísimo que tengamos en mente, hermano, que el pecado acarrea sufrimiento. El pecado acarrea dolor. El pecado acarrea tristeza. El pecado trae quebrantamiento. El pecado trae un profundo sufrimiento. Y Cristo, hermano, padeció en la cruz de manera horrible. ¿Por qué, hermano? Porque estaba pagando por el pecado de toda la humanidad. Hermano, ¿qué experimentó Cristo cuando murió en la cruz del Calvario? Y no solamente cuando murió en la cruz del Calvario. ¿Qué experimentó Cristo en toda su pasión, hermano? La pasión de Cristo no empezó, hermano, cuando fue colgado en la cruz. La pasión de Cristo empezó horas antes. No pierda Pedro y vaya conmigo a Mateo 26. Vea Mateo capítulo 26. Versículo 36, hermanos. Mateo 26, 36. Dice la palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a, ¿qué, hermanos? A entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy, ¿qué, hermano? Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hermano, Cristo menciona una copa que él tenía que beber. No es una copa literal, hermano, en la que bebiera cierto líquido, cierta sustancia. Esa expresión copa, de manera literaria, Cristo está expresando, hermano, la agonía tan terrible que él estaba viviendo en ese momento. ¿Qué dice la Biblia? Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Cristo dijo, mi alma
Está muy qué, hermano, triste hasta qué, hermanos, hasta la muerte. Hermano, ¿cuál es la raíz de esa tristeza? ¿Cuál es la raíz de ese sufrimiento? ¿Cuál es la raíz de ese sentir tan pesado que Cristo está experimentando? Escuche lo que le voy a decir, hermano. Escuche lo que le voy a decir. ¿Qué siente una persona que es descubierto por su esposa o por su esposo de que le es infiel? ¿Qué siente la persona, qué experimenta una persona cuando ha sido atrapada en una falta? ¿Qué experimenta ese hombre, esa mujer, ese joven, esa señorita? Cuando hay una carga pesada por el pecado, por la maldad que ha cometido, ¿qué experimenta aquel joven, aquella señorita que tiene que decirle a sus padres: embaracé a una muchacha, estoy embarazada? Hermano, mire, vivimos en una sociedad tan sinvergüenza que ahora hasta rápidamente se publica en redes sociales, hermano, cuando la realidad es que el pecado trae tristeza, el pecado trae quebranto, el pecado trae sufrimiento. ¿Por qué? Porque pecado implica ofender a Dios. ¿Por qué Cristo está triste? ¿Por qué Cristo siente una tristeza hasta la muerte? Porque es santo, santo, santo. Y está por tomar el pecado de toda la humanidad. Hermano, ¿por qué murió Cristo? Porque el pecado merece sufrimiento. No solo un sufrimiento físico, una angustia terrible, un pesar horrible, un pesar incomparable. Hermano, no le llevo ahí. Bueno, estamos ahí muy cerquita, hermano. Mire Mateo 26, versículo 75. Mateo 26, versículo 75. Mire desde el 74. Entonces él comenzó a maldecir. ¿De quién estamos hablando? De Pedro. Y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro, ¿qué, hermanos? De las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, se tomó un selfie y lo publicó en su estado en Instagram y en Facebook: negué a Cristo. ¿Qué hizo Pedro, hermanos? ¿Por qué lloró amargamente? ¿Por qué, hermano, lloró amargamente? ¿Por qué? Porque tuvo clara conciencia que estaba ofendiendo a Dios. ¿Por qué la gente se mofa del pecado? ¿Por qué la gente, hermano, publica sus fechorías como si fuera digno de que le aplaudieran? Porque no conocen a Dios. ¿Por qué Pedro lloró amargamente? Porque entendía la terrible ofensa que estaba cometiendo. Hermano, ahora imagínese, el que nunca había pecado está por tomar nuestro pecado. ¿Qué dice la Biblia? Está angustiado en gran manera. Siente tristeza hasta la muerte. Hermano, Cristo no solo experimentó sufrimiento emocional, sufrimiento espiritual. Claramente la Biblia nos dice, también Cristo sufrió un dolor físico impresionante. Hermano, está bien documentado que la crucifixión era y es una de las muertes más brutales y dolorosas, hermano. Pero Jesús sufrió unos azotes que podrían haber matado, hermano, rápidamente a cualquier hombre ordinario. Hermano, el sufrimiento que experimentó Cristo fácilmente pudiera haber llevado a la muerte antes de ser clavado en la cruz a cualquier otra persona. Hermano,
¿Qué experimentó Cristo antes de ser colgado en la cruz? Experimentó los azotes que propinaban los soldados romanos de una manera brutal. Hermano, la historia marca que en un patio, hermano, había ciertos postes donde ataban, hermano, a la persona y varios soldados, hermano, voluntariamente se ofrecían para tomar esos látigos, hermano, que tenían en la punta, hermano, unos ganchos de hueso, de metal, y hermano, esos ganchos, ese látigo, se golpeaba la espalda, el cuerpo de la persona, esos ganchos, hermano, se encajaban. ¿Qué hacía la persona que estaba dando de latigazos al condenado? Hermano, procuraba ser muy certero y que esos ganchos, hermano, se clavaran en la espalda, en la pierna, en el hombro, en el cuerpo de la persona, se encajaran. Mire, hermano, esto hacía el que está dando de latigazos. Hermano, ¿para qué? Para desgarrar la piel, la carne de aquella persona, hermano, que iba a ser crucificada. Hermano, para cuando terminaba ese suplicio, el cuerpo de la víctima, hermano, literalmente, varios trozos de carne del cuerpo de la persona están ahí alrededor, hermano. El cuerpo está siendo machacado, el cuerpo está siendo, hermano, destrozado. Y hermano, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué experimentó Cristo tal cosa? Si tiene todo el poder, hermano, un día le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Si tuvo el poder para levantar a un muerto, ¿se acuerda que una mujer viuda de un lugar que se llamaba Naín iba a enterrar a su hijo, hermano? Hacía poco había sepultado a su esposo, ahora va a sepultar a su hijo. Y Cristo ve esa procesión fúnebre y Cristo se acerca al féretro, hermano, al cuerpo de ese muchachito sin vida y le pide que se levante y se lo entrega a su madre. Hermano, qué gozo, qué consuelo, qué emoción para esa madre que recibe a su hijo de vuelta. Si Cristo tuvo ese poder, ¿por qué no se libró del sufrimiento? ¿Por qué no se libró del Calvario? ¿Por qué su cuerpo está siendo machacado, pisoteado terriblemente? ¿Sabe por qué, hermano? En primer lugar, porque está sufriendo por nosotros. En segundo lugar, hermano, porque el pecado merece sufrimiento. El pecado, hermano, conlleva castigo. Mira, hermano, no solamente fue su cuerpo machacado, no solamente su cuerpo fue molido. Después, hermano, de que fue terriblemente, brutalmente golpeado, machacado, ahora se le obliga a cargar una cruz. Ahí va, hermano, cargando la cruz, cayendo posiblemente una y otra vez, levantándose. Hermano, ponen a un hombre a que le ayude. Llegan al lugar preciso, hermano, acomodan la cruz, lo acuestan a él, hermano, ahí en la cruz. Y querido hermano, clavan sus brazos, ponen clavo en sus manos, ponen clavo en sus pies. Hermano, esos clavos que atravesaron el cuerpo del Señor Jesucristo dañaron sus nervios, hermano, para que las punzadas de dolor se extendieran por todo el cuerpo de nuestro Salvador. Hermano, ya que el Señor está clavado, levantan la cruz, levantan la cruz. Hermanos,
¿qué tiene que suceder para que la persona colgada en la cruz guarde su vida? Hermano, porque la tendencia es a intentar sobrevivir hasta el último instante. Y para que el cuerpo siga con vida, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tomar aire. Ahora, imagínese clavado, hermano, de sus pies, clavado sus brazos. Imagínese el dolor tan intenso que tenía que experimentar la persona crucificada para hacer esto, hermanos. ¿Qué hicieron con los dos malhechores? La Biblia dice que Cristo alzó su voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué quiere decir? Que Él entregó su propia vida. Hermano, ¿por qué a los malhechores les fracturaron los pies? Para que no pudieran respirar. Y al no poder respirar, mira, hermano, ya están bien golpeados, ya han derramado muchísima sangre, pero regularmente no morían desangrados, hermano. Regularmente no morían por el dolor, regularmente morían, hermano, asfixiados. Porque al fracturar sus piernas, hermano, imagínense esa lucha tremenda de tratar de tomar aire para mantenerse con vida. Hermano, ¿por qué ese sufrimiento? ¿Por qué ese pesar? Porque el pecado merece sufrimiento. El pecado merece sufrimiento. Hermano, si en usted que me está escuchando hay una pizca de temor de Dios, usted me debe perfectamente entender que el pecado trae sufrimiento. Hermano, cuánto dolor puede causar el esposo lastimando a la esposa, pecando contra Dios y contra ella. Cuánto dolor se puede causar a los hijos pecando contra Dios y lastimándoles a ellos. El pecado daña a la iglesia, afecta a las familias, afecta a la sociedad, hermano. Pero en el Calvario, en la cruz, Él está llevando todo el sufrimiento posible. ¿Por qué, hermano? Porque el pecado conlleva sufrimiento. El pecado conlleva sufrimiento. Hermano, ¿por qué murió Cristo? Para pagar por nosotros. ¿Por qué murió Cristo? Sustituyéndonos a nosotros. ¿Por qué murió en la cruz? ¿Por qué no simplemente murió? ¿Por qué padeció de esa manera? Porque el pecado merece sufrimiento. Mire una tercera cosa, hermano, regrese a Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Hermanos, ¿me permiten hacer un comentario? Y si no me lo permiten, como quiera lo voy a hacer, soy el pastor, hermanos. Pero ¿me permite hacerlo? Mire, hermano, yo no puedo entender estar predicando sobre esto y ver a gente dormida. Yo no puedo entender estar predicando sobre esto, hermano, y ver a gente que ni siquiera ve los versículos, que está volteando para todos lados, hermano. Yo no sé usted, a lo mejor no le importa a usted, pero yo no puedo entenderlo, hermano. Discúlpeme, yo no puedo entender eso. Mi hermano, quebrantados debiéramos estar solamente de pensar e imaginarnos lo que Él sufrió por mí, lo que Él padeció por usted. Porque déjeme decirle esto, ¿sabe qué me humilla y me quebranta de una manera impresionante? Yo creo firmemente que si yo fuera la única persona sobre el planeta, aún así Cristo hubiera muerto. Si usted fuera la única persona en toda la historia de la humanidad, aún así Cristo hubiera padecido. Pero no somos uno, hermano. Somos millones y millones en la historia de la humanidad y debemos entender por qué murió Cristo, sustituyéndonos a nosotros.
muriendo por nosotros. ¿Por qué murió Cristo de esa manera? Porque el pecado trae sufrimiento. Mire una tercera cosa, hermano. Mire una tercera cosa. Primera de Pedro 3:18, hermano. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció. ¿Qué dice después, hermanos? Una sola vez por los pecados. Padeció una sola vez por los pecados. Hermano, eso nos debe llevar a pensar lo siguiente. ¿Por qué murió Cristo? El pecado exige el pago total de la profanación de la santidad de Dios, hermano. El pecado exige el pago total de la profanación de la santidad de Dios. Hermana Namaida, ¿cuántas veces me acuerdo de usted mencionando la alegría de vender arroz o frijol, hermano? Ni arroz ni frijol. Azúcar. ¿Cuánto vale un kilo de azúcar? No es que quiera hacer promoción, pero mire, hermano, ahí vamos a medias. Como 23. Hermana Maida, no lo digan, pero da 27.50, hermano. 23. Hermana Maida, si el kilo vale 23 y usted entrega un kilo, ¿cuánto espera recibir? ¿Cuánto? 23. Si una joya vale 100 pesos y se está entregando esa joya, ¿cuánto se espera recibir? ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque eso vale la joya. Si la Coca-Cola vale 50 pesos, el despachador del Oxxo, ¿cuánto está esperando recibir? 50 pesos. Hermano, si se profanó la santidad de Dios al pecar, ¿qué espera Dios? ¿Qué reclama Dios? El pago total de la profanación de su santidad. Mire el pensamiento común que predomina en la sociedad. Cometí un pecado. ¿Y cómo piensan muchos? No lo que dice la Biblia. ¿Cómo piensan muchos? Si cometí un pecado, ¿cómo se borra ese pecado? Haciendo una buena acción. Hice una cosa mala, hago una cosa buena. Hice 3 cosas malas, hago 5 buenas. Y ya la ve mi conciencia y ya cumplí, porque cometí 3 pecados, pero hice 5 cosas buenas. Le di de comer al hambriento, di una ofrenda al necesitado, hago esto, hago aquello, hago lo otro. Ese es nuestro pensamiento, hermanos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que no es por obras para que nadie se gloríe. Hermano, ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? Mira, hermano, Adán y Eva son los creadores de la religión, hermanos. ¿Cómo, pastor? Sí, escuche esto. Adán y Eva pecaron y ellos, Dios les llama a cuenta. Adán, ¿comiste del fruto que yo te dije que no comieras? La mujer que me diste, Señor. ¿Por qué se está cubriendo? ¿Sabe qué hicieron Adán y Eva? Hermano, hicieron delantales con hojas de qué. Ahora, no eran unas hojitas como los árboles de higuera de ahora. Yo creo que eran unas hojas grandes. Hermano, ahí empezó la religión. ¿Sabe cómo se llamó la primera religión? Los higueristas, yo creo, hermano. ¿Qué hace la religión? Tratar de cubrir el pecado por nuestros medios. ¿Qué hacen muchos? Hago una cosa mala, hago 2 buenas. Pero ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Dios? Tomó esa hoja de higuera. Eso no sirve. Quitó las hojas de higuera. ¿Y qué hizo?
les puso túnicas. Y fue a la talabartería Dios, hermano, para conseguir las túnicas. ¿De dónde sacó las túnicas? Hizo un sacrificio. ¿Quién hizo el sacrificio? Dios mismo. ¿Para qué? Para enseñarles que el pecado no se arregla a nuestra manera. ¿Cómo se arregla el pecado? Hermano, ¿qué dice la Biblia? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hermano, ¿por qué la ofrenda de Caín no fue agradable? Si ofreció, hermano, los mejores elotes, las mejores sandías, las mejores uvas, los mejores higos, las mejores peras, las mejores naranjas. ¿Por qué no fue agradable si ofreció lo mejor? Porque Dios les había enseñado, hermano, que así no se arreglaban las cosas. ¿Por qué se aceptó la ofrenda de Abel? Hermano, ¿qué hizo Abel? Ofreció un sacrificio de sangre. Derramó sangre. Un animalito derramó su sangre. Hermano, ¿a qué apuntaba eso? Apuntaba muchos años más adelante. Y un día Juan el Bautista, hermano, Juan el Bautista está con sus discípulos, que después fueron discípulos de Cristo. Juan el Bautista le dice a sus discípulos: miren, muchachos, vean quién viene ahí. ¿Quién viene ahí? ¿El quién? El Cordero de Dios, que quitará el pecado del mundo. Ahora, ¿cómo quitará el pecado del mundo ese Cordero? Derramando su sangre. ¿Para qué? Para cubrir completamente la falta de haber profanado la santidad de Dios. Hermano, es importante entender esto. Mire, si mi problema es con Ramón Soberanes, si mi problema es con Polo Cordero, si mi problema es con la hermana Raquel, pues hay manera de dialogar y llegar a acuerdos. Pero ¿sabe con quién es nuestro problema, hermano? Con Dios. ¿Y qué determina Dios? Que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Hermano, cuando Cristo estaba en la cruz, lo vamos a ver el viernes, no se pierda esto el viernes, hermano. Cuando Cristo estaba en la cruz, Cristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo le dijo a María: mujer, he ahí tu madre. Juan, he ahí, María, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Después dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Y antes de entregar el Espíritu, ¿qué dijo, hermanos? Tetelestai. ¿Qué dijo? Consumado es. ¿Qué significaba esa frase? El precio ha sido pagado totalmente. Hermano, ¿por qué murió Cristo de esa manera? Porque se profanó la santidad de Dios. Y escuche, hermano, no hay manera alguna de que nosotros por nuestros medios podamos pagar el precio. Hermano, no importa lo que hagamos, no importa el esfuerzo que hagamos, no importa el sacrificio que hagamos. La única manera de pagar totalmente el precio es con un sacrificio perfecto. ¿Y quién realizó, hermano? ¿Quién realizó el sacrificio perfecto? Nuestro Señor Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, pagando por nuestros pecados. Hermano, ¿por qué murió Cristo? Fue una muerte sustituyéndonos a nosotros, murió en nuestro lugar. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? El pecado merece sufrimiento. ¿Por qué Cristo sufrió de esa manera? El pecado exige el pago total de la profanación de la santidad de Dios. Y déjeme mencionar una última cosa, hermano. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Regrese a 1 de Pedro 3:18, hermano. Note lo que dice la Biblia, 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos,
¿Para qué, hermanos? ¿Para qué, hermanos? Para llevarnos a Dios. Hermano, el justo por los injustos. ¿Para qué, hermanos? Para llevarnos a Dios. Hermano, ¿por qué Cristo murió de esa manera? ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Para llevarnos y ponernos frente a Dios. Pero déjeme explicarle a qué se refiere eso, hermano. Una razón más por la cual Cristo murió de esa manera es para llevarnos a Dios. Hermano, la palabra llevarnos que se utiliza en ese versículo es la palabra que se utilizaba en aquellos tiempos cuando una persona era traída a una sala especial, hermano, donde estaba el trono en la que se sentaba el rey, hermano. Dice la Biblia, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Hermano, Cristo murió para ponernos no delante de cualquier persona, sino para llevarnos y ponernos frente a un rey, para ponernos frente al Creador, frente a la máxima autoridad que ha existido, que existe y que existirá. Octavio, ven, hijo. Siéntate aquí enfrente, hijo. Hermano Polo, ¿se puede sentar aquí atrás, hermano? Note esto, hermano. Siéntese aquí, hermano Polo. Hermano, dice la Biblia, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Hermano, aquí está el trono de la santidad de Dios. Cuando el hombre fue creado, el hombre estaba muy cercano a Dios. El hombre caminaba con Dios. El hombre se codeaba con Dios. ¿Por qué? Porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando el hombre pecó, el hombre se escondió. El hombre fue desechado. ¿Y dónde está el hombre ahora, hermano? Mire, allá está el trono de la santidad de Dios. ¿Y dónde está el hombre? Acá, lejos. ¿Por qué la gente tiene miedo? ¿Por qué la gente experimenta vergüenza? ¿Por qué la gente se siente mal? ¿Por qué la gente hace un montón de cosas y se siente vacía? Hermano, el jueves prediqué en un centro de rehabilitación un mensaje que titulé Un chaparrito que aprovechó la oportunidad. Lucas 19 nos presenta 3 detalles especiales, hermano. Un chaparrón llamado Zaqueo. Zaqueo. La Biblia dice que Zaqueo se llamaba Zaqueo. Eso es profundo, no cualquiera lo puede entender. No cualquiera lo puede digerir, hermano. Zaqueo se llamaba. Está aprendiendo, hermano, está aprendiendo. Zaqueo tenía una tremenda posición. ¿Qué posición tenía Zaqueo, hermano? Publicano, y no cualquier publicano, jefe de los publicanos. ¿Y qué más dice la Biblia? Rico. Zaqueo, jefe y rico. ¿Y por qué se trepa arriba? Hermano, hermana Raquel, ¿cuándo fue la última vez que se subió a un árbol? No me conteste, hermano. Súbese al árbol, hermana. Hermana Angélica, ¿cuándo fue la última vez que se trepó? Vaya al rancho, trépese a un árbol. Su galán va a estar ahí abajo. Calle, tírate, mi amor. Hermano Héctor, ¿cuándo fue la última vez que se subió a un árbol? La semana. No, el hermano trepa árboles y Hermana Rosy, ¿cuándo fue la última vez que se subió a un árbol? Hermano, hermana Maida, la semana pasada se trepó al árbol ahí en Limoncito. El hermano Polo la cachó, hermanos. ¿Quién se trepa a un árbol? Un niño, hermano, yo creo. Y no cualquier niño. Zaqueo, hermanos, no es jovencito.
Zaqueo no andaba en bastón, pero no era un jovencito, hermano, ya era de mediana edad. ¿Y por qué está trepado arriba del árbol? ¿Sabe qué le motivó a hacer ese esfuerzo de treparse al árbol? Un gran deseo que tenía. ¿Cuál era el gran deseo que tenía? Ver a Jesús. ¿Y por qué quería ver a Jesús? Porque aunque se llamaba Zaqueo, aunque era jefe y tenía un montón de dinero, todo eso no llenaba su vacío. Todo eso no llenaba su vacío. Pero escuchó de Jesús, hermano, y se trepó al árbol. Y Jesús pasa por ahí, se detiene. ¡Ey, Zaqueo! Fíjense lo que Cristo le dice, lo voy a parafrasear, hermano, pero esto es lo que Jesús le dijo. Zaqueo, date prisa, bájate, porque necesito que me des hospedaje en tu casa. Ay, carambas, Jesús sabía quién era Zaqueo. Claro que sabía quién era Zaqueo. ¿Y por qué Jesús se metió en la casa de un rico tranza? Porque veía su sinceridad, hermano. Veía su sinceridad. ¿Por qué Zaqueo quería ver a Jesús? Porque todas sus riquezas, su poder y todo lo que tenía no llenaban su vacío. Y quería ver si Jesús podía llenar el vacío. Hermano, yo le recomiendo, agárrese de la banca. Porque lo que sigue, hermano, está pesado. ¿Listo, hermano? Si usted se infarta es su problema, yo ya le advertí. ¿Qué dijo Zaqueo? Señor, la mitad de mi dinero lo voy a dar a los pobres. No dice así, pero le voy a parafrasear lo que significa lo que sigue. Todos aquellos que me acuerdo que les he robado, Señor. Si a Martín le robé 10 pesos, le voy a regresar 40. Si a la hermana Leti le robé 15, le voy a regresar 60. Si a la hermana Paola le robé 100, le voy a regresar 400. Si a la hermana Carla me robó a mí. No robe, hermano. Hermano, ¿qué dijo? La mitad de mis bienes la entrego a los pobres y todos aquellos que me acuerdo que les he robado, se los regreso cuadruplicado. Hermano, ¿quién hace eso? Algunos de ustedes con mucho pesar entregan limosnas, no lo que deben, entregan limosnas. ¿Y por qué lo entregó todo, hermano? Porque se llenó su vacío. ¿Por qué? Hay que me disculpen los de la cámara. Porque estaba lejos. Pero ¿qué hizo Cristo? El justo por los injustos el justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Dónde estaba el pecador? ¿Dónde estaba el pecador? Lejos del Padre. ¿Pero qué hizo Cristo? Se sacrificó. ¿Para qué? Para ponernos, es más, cerca de Dios. Gracias, hermanos, pueden tomar su lugar. Por eso Cristo murió en la cruz, hermano. Por eso Cristo murió en la cruz, para llevarnos de regreso a Dios. Para llevarnos de regreso a Dios. Hermano, escuche lo que le voy a decir, ya estoy terminando. Escuche lo que le voy a decir. Acuérdese, haga un poquito memoria. ¿Se acuerda de aquellos días cuando lo último que hubiera hecho era estar 3 horas en una iglesia? ¿Se acuerda cuando en lugar de estar en la iglesia estaba allá en la playa, hermano, como araña fumigada, hermano, con una caguama enseguida y con los chirrines a todo lo que da, hermano, alcoholizado, como araña fumigada ahí, hermano? Y que alguien llegara, venga, vamos a la iglesia, déjate de cosas, eso no es para mí, eso yo no lo necesito. Muchos así pensábamos, muchos, hermanos, vivíamos sumergidos en nuestros pensamientos, en nuestra ideología, lejos de Dios, apartados de Dios, sin esperanza, aunque pensábamos que todos teníamos la vida resuelta. Pero ¿en qué condición estábamos, hermano? Muertos.
en delitos y pecados, apartados de Él. La Biblia dice, sin Dios, sin esperanza en el mundo, esperando el día de la muerte solamente para ser lanzados al lago de fuego. Pero ¿qué hizo Cristo, hermano? Murió sustituyendo al pecador. Murió de una manera horrible, porque el pecado conlleva sufrimiento. Murió de esa manera, hermano. Derramó. ¿Sabe por qué no le fracturaron las piernas? ¿Sabe por qué Él no permitió que le fracturaran las piernas? Mire, hermano, no le fracturaron las piernas, pero en lugar de fracturar las piernas, ¿qué le hicieron? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Eso tiene un propósito. ¿Qué dice la Biblia que salió, hermanos? Sangre y agua. ¿Sabe qué fue lo que derramó, hermano? Las últimas gotas de sangre que le quedaban. ¿Por qué? Porque tenía que pagar el precio total de nuestra salvación, hermanos. ¿Y todo para qué? Para llevarnos a Dios. Quiero terminar diciéndole esto, hermano. Si usted no tiene ganas de Dios, si usted, hermano, batalla para buscar a Dios, si usted no tiene la Biblia como su delicia, si usted batalla para orar, batalla para doblar sus rodillas, si usted, hermano, batalla para concentrarse aquí en el culto, si se le va la mirada y se pierde y se va y se va y se va y se va, y no es jonrón, hermano, se va y se va y se va y quién sabe a dónde. Si así pasa, hermano, escuche lo que le voy a decir, hermano, escuche lo que le voy a decir. Algo no está bien con usted. Porque si Él nos trajo de regreso a Dios, si nos acercó a Dios, Dios debiera ser nuestra delicia. Si usted no está dispuesto a despojarse de todo aquello que nos aparta de Dios, como lo hizo Zaqueo, Zaqueo lo entregó todo. ¿Por qué? Porque ganó lo más especial, a Cristo. Si batallamos, hermano, para entregarnos totalmente a Dios, algo no está bien. Pero le tengo una buena noticia en esta hora. Le tengo una buena y una mala. La buena es que hoy usted puede arreglarse. La mala es que tiene que humillarse y dejar su pecado. Y como dijo el brother Cantinflas, hermanos, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Yo le pregunto en esta hora, si usted muriera el día de hoy, ¿está seguro de ir al cielo? Quiero decirle en esta hora, mire, hermano, el miércoles el miércoles antepasado, su servidor cumplió 28 años, hermanos, de haber nacido de nuevo. 28 años de haber recibido a Cristo como Salvador personal. Bendito el mes de abril, hermano, un 2 de abril de 1997, teniendo 15 años, hermanos. Escuché el Evangelio y por la gracia de Dios fui salvo. Desde ese día, hermano, desde ese día, yo tengo la seguridad de que el día que muera voy a ir al cielo. No por lo que yo pueda hacer por Dios, porque Él pagó totalmente el precio por mí. Él me acercó al Dios santo, al Dios justo. Yo le pregunto en esta hora, si muere hoy, ¿está seguro de ir al cielo? Si usted no tiene la seguridad, usted necesita creer en el Evangelio, creer lo que Cristo hizo por usted. Si usted ya tiene la seguridad de ir al cielo, hermano, ¿está disfrutando a Dios? Si no está disfrutando a Dios, hermano, dé el paso para despojarse, como dice Hebreos, de todo pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos de pie, mis hermanos, vamos a orar. Padre,